nombre es Josué Medina Peraza y soy de la Universidad Autónoma de California, mejor conocida como la UABC, y voy a hablarles sobre la embriología del esqueleto axial. El esqueleto axial se compone del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Pero primero vamos a empezar a hablar sobre el mesodermo paraxial. Estos son unos bloques tisulares a cada lado del tubo neural y que se van a diferenciar entre somitómeras y que están en la región de la cabeza, y las somitas, que es la región occipital y la caudal. Al final de la cuarta semana, el esclerotoma, que es igual a un tejido laxo, se vuelve el mesénquima, también conocido como tejido conectivo embrionario. Y este mesénquima va a dar origen a los fibroblastos, condroblastos y los osteoblastos. Los somitas serán los esclerotomas, que serán la parte ventromedial, y los dermiotomas, que son los dorsolaterales. También hay que agregar que el mesodermo de la placa lateral también va a dar lugar a los huesos de la pelvis y la cintura capular, y las extremidades y el esternón. Y las células de la cresta neural van a dar origen al mesénquima, que va a ser la formación de los huesos de la cara y el cráneo. Primero hay que hablar de dos procesos de osificación, que la primera será la intramembranosa. Esta será que directamente crece hacia el hueso, no tiene primero un cartílago. Esto ocurre por el mesénquima de la dermis y es en los huesos planos del cráneo, el grueso frontal, el hueso occipital, el parietal y el temporal. Esto es mediante las espículas. Y la otra osificación es la endocondral. Esta primero se encargarán los condrocistos, que formarán al cartílago. Estos se proliferan, luego aparecen los osteoblastos, y estos ya ocurren en el centro de osificación secundario. Esto es para los huesos largos, la base del cráneo y las extremidades. Ahora hablando del cráneo, este se divide en dos partes. Una el viscerocráneo y otra en el neurocráneo. El neurocráneo protege al encéfalo y este proviene del mesodermo paraxial. El viscerocráneo, por otro lado, proviene de la cresta neural y es más bien de la cara. Hablando de las suturas, estas son bandas angostas de tejido conectivo, y aquí en estas, donde hay sitios más amplios de separación entre ellas, están las fontanelas. Tenemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. La anterior se tiene que cerrar a los 18 meses y la posterior se cierra entre el primero o segundo mes, después del nacimiento. Que tengan estas suturas permite el moldeamiento, que cuando se sale de la cavidad vaginal por el parto, esto es como se puede superponer los huesos para una mejor salida. Hablando de la base del cráneo, está el condocráneo, también conocido como neurocráneo cartilaginoso. Son cartílagos independientes que están frente al límite rostral de la notocorda. Y el límite aquí es a la altura de la glándula de la hipófisis en el centro de la silla turca. Los precordales, divididos por el límite de la hipófisis, provienen de la cresta neural. Entre ellos están el etmoides, el ala menor del esfenoides, ala mayor del esfenoides y la fosa hipofisiaria. Y provenientes del mesodermo paraxial o también de los condocráneo cordal, está el cuerpo del esfenoides, la base del hueso occipital, el hueso petroso, el borde del corte del cráneo. Aquí recordemos que se encuentra el orificio del foramen magno. Hablando del viscerocráneo, este proviene de dos estructuras. Una es del primer arco faríngeo y la otra del segundo arco faríngeo. Hablando del primero, está la porción dorsal, el proceso maxilar, el cigomático y temporal, y en este también se encuentra el proceso mandibular, que es el cartílago de Meckel. Este cartílago permanece en el ligamento esfenomandibular. Luego, en el segundo arco faríngeo, está el yuque, martillo y estribo. Los huesecillos de la cavidad timpánica. Su osificación inicia en el cuarto mes y son los primeros huesos que tienen la osificación completa. Ahora vamos a pasar a defectos craneofaciales y displasias esqueléticas. Estos son frecuentes porque las células de la cresta neural, al salir del neuroectodermo, son a menudo blanco de teratógenos. Bueno,
Primero hablemos de la cranioesquisis. Esta es la forma en la que la bóveda craneal no se forma y el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera, provocando una anencefalia, que podemos ver en esta imagen. Esto se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior y que ocurre normalmente en el día 25. El neuroporo posterior ocurre el cierre en el día 28. Está la meningocele, que son defectos pequeños en el cráneo a través de las cuales meninges se hernian y salen del cráneo, como podemos ver en esta imagen. También está la meningoencefalocele. Estas, la meninges y el tejido cerebral se hernian, ambos saliendo de la cavidad craneal. Estas dos, la meningocele y la meningoencefalocele, se pueden tratar y son compatibles con la vida. La anencefalia, como ha perdido gran parte del tejido encefálico. Hablando de otras correlaciones clínicas, tenemos a la craneosinostosis, que es el cierre prematuro de una o más suturas. Ocurre en 1 de cada 2.500 nacimientos y son debidas a interacciones entre límites celulares de la cresta neural y el mesodermo paraxial. Aquí está la cresta neural y aquí está el mesodermo paraxial. Cuando estos cruzan a este lado, o los de la placa del mesodermo paraxial cruzan hacia la cresta neural, es cuando pude ver estos defectos. Esto se debe al gen FNB1, que codifica la efrina B1, que son ligandos de los receptores EPHB, y hace que las células se repelan, y evita el cierre prematuro de las suturas. Una mutación en este gen puede ocasionar el síndrome craneofrontonasal, que da como lugar a una sinostosis de la sutura craneal con hipertelorismo. El hipertelorismo es esta división entre ambos ojos. Aquí tenemos a las suturas. Cuando se cierra más de una de estas es cuando ocurre la craneosinostosis. Ahora hablando de señalizaciones importantes. Los factores de crecimiento fibroblastos FGF y los receptores de los factores de crecimiento fibroblastos FGRF son muy importantes en señalización de los cierres de las suturas craneales. El EGFR1 y el 2 están en las regiones preóseas y precartilaginosas y que dan lugar a estructuras craneofaciales. El 2 intensifica la proliferación. El 1 la diferenciación osteogénica. El EGFR3 es incierto, aunque está asociado a la displasia esquelética. El cierre sutural sagital da lugar a una escofocefalia y el cierre sutural coronal da una brachiocefalia. Un solo lado de cierre prematuro coronal da lugar a una plagiocefalia. Aquí tenemos una escafocefalia, que es un cierre sagital prematuro y por ende da como un alargamiento de la cavidad craneal, y la plagiocefalia, cuando solo un lado de la sutura coronal se cierra prematuramente. Bueno, ahora hablando de displasias esqueléticas, que son mutaciones en el receptor de fibroelástico 3 en el hueso endocondral. La más común es la condroplasia, también conocida como enanismo. Se presenta en 1 de cada 20.000 nacimientos y está primordialmente en los huesos largos, ocasionando que estos sean más cortos. Es heredada y es un rasgo autosómico dominante. Es compatible con la vida. Por otro lado, la displasia tanatofórica, que ocurre en 1 de cada 40.000, es de dos tipos. El tipo 1 presenta fémures cortos y puede o no tener cráneo en trébol, que está presente en esta imagen. O puede ser el tipo 2, fémures rectos y largos, pero tiene que tener sí o sí el cráneo en trébol, también conocido como clevastashadal. Este cráneo en trébol es un cierre prematuramente de todas las suturas. Aquí tenemos unas tablas que vienen en Lachman de los genes relacionados con anomalías esqueléticas. Vale la pena revisarlas. Bueno, ahora pasando al desarrollo de las vértebras. Estas primero forman el mesodermo paraxial, que después se vuelven en el esclerotoma y dan lugar a las vértebras. En la cuarta semana, las células del esclerotoma migran hacia el tubo neural y la notocorda, es esto de aquí, para mezclarse con células del somita en el lado opuesto del tubo neural. Al final las vértebras tendrán un foramen vertebral, un cuerpo vertebral, el arco vertebral que forma parte de la lámina y el pedículo, la apófisis transversa y usualmente la apófisis espinosa.
En la cuarta semana ocurre la resegmentación, mediada por los genes HOX. Aquí, la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Dar como resultado la combinación de la mitad caudal de un somita y la mitad craneal de su vecino, formando una vértebra. Los músculos que derivan de los miotomas derivan de cada somita para mover la columna. Existen 4 curvas normales en la columna vertebral. Las primeras en aparecer es la torácica y la sacra. Una vez que el lactante aprende a mantener su cabeza erguida, se forma la curva cervical, y cuando aprende a caminar, aparece la curva lumbar. Bueno, hablando de los defectos vertebrales. Si hay una fusión asimétrica o una mitad faltante, es la escoliosis, que le da esta lateralidad a la columna vertebral. También puede ocasionar una espina bífida, una fusión incompleta de los arcos vertebrales. Puede ser oculta, quiere decir que no afecta a la médula espinal. O quística, que se queda el tejido neural expuesto, como aquí podemos ver en la imagen A. Ocurre en 1 de cada 2.500 nacimientos y se previene con la administración de ácido fólico a la madre antes de la gestación. Bueno, ahora para el desarrollo de las costillas, estas de igual manera crecen a partir del mesodermo paraxial. Es esclerotoma que permanece y luego posteriormente crece a partir de la apófisis costales de las vértebras torácicas. Estas células de esclerotoma migran más allá de la frontera somítica lateral hacia el mesodermo de la placa lateral. 1% de la población tendrá costillas cervicales adicionales. Estas pueden presionar el plexo braquial o la arteria subclavia y dar una anestesia general a los miembros superiores. Ahora hablando del esternón, este crece de manera independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo, la pared anterior. Se forma mediante 2 bandas externales del mesodermo somático que se fusionan para construir moldes cartilaginosos del manubrio, segmentos del cuerpo y el apéndice de sifoides del esternón. Aquí hay distintos defectos congénitos. Puede ser una hendidura esternal, es muy poco frecuente y es cuando las bandas externales no crecen, por lo tanto no habrá esa parte del esternón. Y una de las más comunes es el pectus excavatum, donde hay un defecto de la proliferación de estas bandas externales, donde parece una depresión en la zona del esternón, o su contraparte, el pectus carinatum. Bueno, muchas gracias y aquí unas preguntas para que repasen. ¿Por qué es recomendable el uso de ácido fólico en relación con el esqueleto axial? Factores de transcripción importantes en la craneosinostosis. Primeros huesos en osificarse completamente. ¿Y cuál es la displasia esquelética más frecuente y su incidencia? Muchas gracias por su atención.